siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender al servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano e inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión, y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó por su muerte, vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. La misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria.
el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Servín y es un gusto poderte recibir en esta nuestra reunión. Te saludo desde esta reunión digital para que podamos continuar con nuestras reuniones por medio de esta plataforma, ¿sí? Somos discípulos de Jesús, haciendo discípulos de Jesús que confían, que caminan y que comunican de Cristo como mejor. También nuestra visión es ser una comunidad de creyentes que le conocen, que le aman y que se comprometen con su reino y lo dan a conocer mientras Jesucristo llega por nosotros. Es un placer poder recibirte en esta reunión digital que hace 8 días pudimos celebrar la primera reunión presencial. Eso fue realmente Dios superando nuestras expectativas y también fue de sumo gozo para muchos de nosotros. Y gracias por haber estado con nosotros. Aquellos que no pudieron estar con nosotros, pues también que nos acompañaste por estas plataformas, te mandamos un gran saludo, un gran abrazo. Así que, sin más, vamos a entrar ya en nuestro estudio que hemos estado viendo en la serie La magnitud del Evangelio en la carta de Pablo a los Romanos, ¿sí? El día de hoy vamos a estar viendo los versículos 2 al versículo 17. Y lo hemos titulado como La buena noticia de Dios. La buena noticia de Dios. Así que acompáñame en tu Biblia. Recuerda que estamos migrando a la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas. Estamos migrando los diferentes horizontes, Campus Querétaro, México y los demás. Así que acompáñame por favor a leer toda esta porción en la carta a los Romanos. Vamos a leer ya varios versículos, después de eso oramos y luego arrancamos con el sermón. Así que vamos a leer, ¿sale? Acompáñame en tu Biblia con tu vista. Voy a leer desde el 1 para poder hilar todo el sermón. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia y a la fe entre todos los gentiles, por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 8. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, que todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Porque anhelo verlos para impartirles algún don especial, a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. No quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación, versículo 14, tanto para con los griegos como para los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio, también a ustedes que están en Roma. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Señor, te ruego, Padre, que esta porción bíblica
pueda hacer mella en nuestros corazones, es decir, que pueda impactar, Señor, como ese martillo que rompe la roca, como esa espada de doble filo que penetra lo más profundo hasta desnudar el alma y el espíritu, Señor, y que tu palabra, Señor, que es la que exhorta, la que anima, la que esperanza, pueda llegar a una buena semilla. Y te ruego por la tierra de los corazones de cada uno de mis hermanos que están del otro lado de la pantalla, por mí primeramente y por el resto de las familias representadas en esta iglesia, Señor, háblanos, y por medio de tu palabra queremos escucharte. Abre los ojos de nuestro espíritu, abre nuestros ojos espirituales para poder ver lo maravilloso que es tu palabra, tu evangelio. Y Señor, te sigo rogando también por libertad a los cautivos, por libertad a los inocentes, Señor, por sanidad a los enfermos de nuestra iglesia. Te ruego por consuelo para aquellos que se encuentran tristes, destrozados o desconsolados. Te ruego, Señor, también que proveas los recursos necesarios para aquel que esté pasando dificultad para llevar alimento a su casa o pagar la renta. Te ruego, Señor, por todos ellos que forman parte de nuestra iglesia, por aquellos que se sienten solos, por aquellos que no se saben amados por ti. También te ruego que tu Espíritu Santo pueda estar ahí con ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La buena noticia de Dios. Ese es el título que vamos a estar viendo en esta porción, en los 16 versículos que vamos a estudiar el día de hoy. El mapa es muy sencillito, lo puse en tres puntos muy sencillitos. Del versículo 2 al versículo 7 vamos a tener la presentación de Pablo, que hemos dedicado ya 3 sermones para poder hablar del primer versículo. Y vamos a continuar con la presentación de Pablo a los romanos. El punto número 2 es cuando nos vemos. Cuando nos veamos, pues allá Pablo les está diciendo. Y el tercer punto, una definición del evangelio. Esos son los 3 puntos que los hemos dividido en estos 17 versículos, 16 para ser exactos. Y vamos a empezar con la descripción del evangelio. Hace 8 días pudimos tener una gran enseñanza de parte del Señor para ver lo que no es y lo que sí es el evangelio. Vimos cómo el evangelio entonces se trata de una persona, y Pablo, en sus 20 años que ya lleva en el ministerio, más de 20 años en el ministerio, está escribiendo esta carta a los romanos que no se conocen. Una carta que tiene como fin adoctrinar a esta iglesia que está en Roma, porque si recordamos, él nunca ha visto a los romanos, o personalmente nunca ha ido a la región de Roma, la capital de todo este imperio. Sin embargo, también creemos, y hemos hablado en sermones pasados, que el evangelio llegó a esa zona en el Pentecostés, en el día del Pentecostés, cuando Dios habló y se repartieron muchas lenguas, y ahí habían unos mochileros que recibieron la buena noticia y que entonces fueron y regresaron a Roma. Esto habían salido porque un emperador loquillo por ahí los había corrido a todos, también a los cristianos, y entonces salieron en ese momento y recibieron la semilla del evangelio. El evangelio fructificó, dio el crecimiento, y entonces llegaron nuevamente a Roma. Pablo sí conocía a algunos romanos, porque Pablo en la carta al final, en el capítulo 15, menciona todas las personas, 16, menciona todas las personas que conoce. Y primeramente a Aquila y a Priscila, que eran ese matrimonio increíble que aparece una y otra vez apoyando el ministerio de Pablo, que es increíble cómo el Señor puede registrar este matrimonio entre un hombre y una mujer que apoyan el ministerio, ministerio apostólico de Pablo. Y vimos también que el ministerio apostólico y profético tuvieron su momento para edificar y poner el fundamento de la fe que Pablo tenía muy claro en su función, que primeramente fue llamado a predicar a los reyes, ¿sí?, y a los gentiles. Entonces, él tenía bien identificado, sí, su grupo de influencia, su segmento al que iba dirigido, para poderles predicar la buena noticia. En este momento, Pablo ya había reconocido, ya había tenido el encuentro con Jesucristo, ya había tenido este llamamiento y que el Señor lo haya apartado para el evangelio antes de que él naciera, y que en el evangelio me
vuela la cabeza pensar que Dios dice, yo lo he apartado como instrumento para mí, ¿sí? Y que tendrá que padecer a causa de mi nombre. Y ciertamente Pablo a lo largo de todos sus viajes misioneros estuvo plantando iglesias en diferentes regiones, se le acabaron las regiones y ahora va para, para el este, perdón, para España, pasando por Roma. Y entonces ya se le habían acabado los momentos, los lugares para ir a predicar y quería llegar y compartir el evangelio, pero ya en Éfeso lo habían acusado, habían personas que eran hostiles con Éfeso, ¿sí? En Atenas lo habían pues menospreciado, en Corinto se habían burlado de su liderazgo y en muchos otros hasta lo habían apedreado casi hasta la muerte. En ese sentido, Pablo sabía muy bien de lo que significaba ser siervo, el doulos de Jesucristo con el que se presenta a los romanos. Y es importante notar que la selección de Dios para tu vida y para mi vida y en la vida de Pablo fue con el propósito de ser usado para el extendimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Pablo tenía muy bien arraigado mentalidad de reino, ¿sí? En donde había una colaboración con las demás iglesias, una red de iglesias, plantando iglesias de diferentes formas para que se extendiera el evangelio. Él decía, yo he sido llamado, he sido apartado para esto, esta es mi encomienda. Y en el versículo 2, checa tu Biblia, dice que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿A qué se está refiriendo? Al Evangelio de Dios. Habíamos hablado esto, que el Evangelio no se trata de humanismo, de moralidad, de religión, del legalismo, sino que el Evangelio es Jesucristo. Se trata del Hijo de Dios. Y aquí es muy importante, ya había prometido por medio de sus profetas. Es decir, Dios no vino a improvisar su plan en la humanidad, chispas. Ya se me fueron de las manos o entre los dedos, pues Pablo y todos los romanos y los griegos. Dios no está improvisando, y si Dios no improvisó en esa época, tampoco improvisará en tu vida el día de hoy. Ya había prometido en sus profetas, en las Sagradas Escrituras, es decir, desde el Génesis capítulo 3, cuando en la caída del hombre en el huerto del Edén, sucede el anuncio del evangelio para derrotar a Satanás, y entonces que esto fuera repetido también con los profetas, con Moisés, con Isaías, con Jeremías, con Joel, con Jonás, ¿sí? Y un montón de profetas. Los salmos también están llenos de profecías. Y estaba escuchando en la semana un video de un individuo que es judío por linaje, ¿no? Por ascendencia judía, y menciona cómo pueden creer en Jesucristo. Simplemente es un profeta más, un charlatán. Y es interesante que Jesucristo cumple más de 300 profecías en su persona, en su nacimiento y en su vida y en su muerte, que nadie más ha podido cumplir más que Jesucristo. Por lo tanto, eso nos pone por el propio peso de la noticia que Jesucristo realmente es el Mesías que prometido, porque nadie de nosotros puede elegir el lugar donde vamos a nacer, o incluso la forma en que vamos a nacer, o las personas en las que van a ser nuestros padres y nuestra familia, ni siquiera la forma en que podemos concebir nuestra propia muerte, o incluso en dónde vamos a morir, en dónde vamos a hacer todo eso. Y Jesucristo pudo hacer check, check, check con cada una de esas profecías, dándole peso a la credibilidad de su vida, a tal punto de que es irrefutable es más difícil no creer en Cristo como el Hijo de Dios y el Mesías que creer lo contrario. Por lo tanto, los profetas tuvieron su parte profetizando, declarando que Él iba a venir, sí, en las Sagradas Escrituras. Eso Pablo lo tenía bien claro y quería que los romanos lo supieran. En el versículo 3 dice, es el mensaje acerca de su Hijo. Y el Evangelio, entonces, lo vimos nuevamente, esta descripción del Evangelio. El Evangelio no es un estilo de vida, el Evangelio no es echarle ganas, el Evangelio no es hacer buenas acciones, el Evangelio se trata de Jesucristo. El Evangelio se trata de la persona de Jesús. Me gusta muchísimo cómo dice en Juan, ¿no? 17, donde que Señor, te ruego que ellos puedan conocerte y que
puedan también conocer la plenitud de Dios, conociendo a tu Hijo Jesucristo. Vamos a continuar ahí el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Esto significa entonces que Jesucristo, ¿sí? Nació de la descendencia de David, el linaje por el cual descendía, para que pudiera tener el título de rey, un título de rey que fue esclavizado. Por eso muchos se alarmaron cuando estuvieron ahí diciendo, pero es que ¿cómo nació en un pesebre? Entonces, hijo de David, según la carne, también tiene un gran peso, porque le está otorgando, es el modismo para decir que Jesucristo se encarnó, se entretejió de tendones y se estructuró de hueso para que pudiera entonces venir a la tierra, como Filipenses 2 dice, se despojó de todo eso para poder venir a la tierra en una condición de humildad, en una condición de siervo, en una condición de servir a los demás. Y en este sentido, cuando está hecho según la carne, me da mucha esperanza, porque Jesucristo no es un Dios en el Olimpo. Jesús no fue un Dios en el trono que se quedó allá simplemente, sino Jesucristo, según Hebreos, dice que en todo fue tentado porque Él fue hombre. Eso me da esperanza porque el Señor conoce cuál es tu aflicción el día de hoy y Él la experimentó en carne y hueso. Jesucristo conoce el dolor que puedes sufrir por la pérdida de un amigo, porque Él lo experimentó cuando perdió a un amigo. Jesucristo mismo puede saber, Dios mismo puede saber qué significa perder a un hijo, porque Dios lo experimentó. Jesucristo supo que en carne propia, que era ser acusado por sus hostiles, por sus enemigos, porque Él lo vivió. Él fue tentado, en todo fue tentado, pero en ninguno fue hallado pecado. Eso es increíble, porque Jesucristo puede compadecerse de ti y de mí. No es insensible, Él es empático a tu situación. Eso nos lleva también a poder mover nuestra conciencia, nuestro corazón, a ser empáticos con los demás. Por si el Señor te ha regalado a ti alguna circunstancia que pueda servir de ejemplo a otras vidas. Obviamente nosotros no pasamos por esta tierra sin pecado, pero sí podemos decir, ¿sabes qué? El Señor me ha permitido vivir en esto y el Señor vivió en esto y el Señor te puede rescatar de eso. Eso es el tesoro que tenemos, lo valioso que tenemos de Jesucristo como Rey, que siendo hombre, tuvo que haberse hecho hombre, porque de otra forma no pudo haber tomado nuestro lugar para morir. Si Él hubiera sido Dios totalmente, no hubiera podido morir. Tenía que revestirse de carne, se encarnó, ¿sí? Para poder experimentar la muerte a causa de la maldición y el pecado de todos nosotros. Por lo tanto, quien crucificó a Jesucristo fue Él mismo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y dice ahí, según la carne 4, y que fue declarado Hijo de Dios. ¿No? Aquí el modismo de la época para decir, este es el Hijo del Hombre, tiene su deidad. Y lo más impresionante es de que Él pudo contener, eso se llama mansedumbre. Recuerda dos cosas que Jesús nos dijo: aprender de mí, que soy manso y humilde. La humildad, ya hemos hablado de ello un poquito. De la mansedumbre, entonces, es esta cuestión del poder bajo control, ¿no? Es como Jesucristo tenía todo el conocimiento, todo el poder para hacerlo a los 3 días de haber nacido, a los 3 años, a los 30 años incluso, pero Él fue obediente al tiempo de Dios. Él fue obediente al tiempo de Dios. Y lo impresionante es cómo contuvo todo ese poder, cómo contuvo toda esa deidad, y que en el monte de la transfiguración dejó ver un poquito de su gran poder. Me impresiona cómo el Señor Jesucristo es más allá de lo que llegamos a imaginar. Y dice en versículo 4, y fue declarado Hijo de Dios nuevamente, o Dios Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Checa como aquí ya está mencionándose acerca de esta Trinidad, con un acto de poder, ¿sí? Este acto de poder es más que nada el acto de la resurrección de Jesucristo en la muerte. Y entonces el acto de la resurrección fue a través del Espíritu Santo, que aquí menciona como el Espíritu de Santidad, pero es alusión al Espíritu Santo.
este Espíritu Santo lo levanta de la muerte con gran poder en medio de todo ese tetelestai, como consumado es la consumación de la redención. Y entonces el Espíritu Santo es el mismo que es prometido para que tú y yo, entonces, pudiéramos recibir en nuestra vida. Pablo estaba consciente de su condición, ya no era un religioso engañado, ya no era un apartado para la ley, sino que ahora ya estaba apartado para Jesucristo, que le dio el poder de nacer de nuevo, y entonces ahora ya estaba apartado por gracia para la salvación, para la proclamación del Evangelio, y el Evangelio impacta cada una de nuestras vidas. El Evangelio no es la promesa de una vida de color de rosa. El Evangelio tampoco es una promesa de que tendrás todo lo que desees, sino que el Evangelio es pensar lo que Dios quiere que pienses, desear lo que Él dice que es mejor, y entonces poder actuar como Él dice que actuemos, aunque las cosas vayan de mal en peor, o en teoría no mejoren. Porque aquí es importante, enfrentamos la vida desde una perspectiva, con una cosmovisión, con una forma de ver la muerte diferente. Ahora Jesucristo está de nuestro lado y la resurrección es parte del creyente. Sí, esto lo revisamos en 1 Corintios, en los últimos capítulos, y es impresionante la resurrección de los muertos, como el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado si tenemos fe en ese evangelio. Y termina esa frase como nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente, muchas versiones unen estos dos nombres del Hijo de Dios como Jesucristo, pero en realidad viene como Cristo Jesús. Cristo como este título de señorío, este título de autoridad, y Jesús como el Salvador, el Mesías prometido. La unión de estos dos no deben de separarse, porque si no, entonces caemos a polarizar a un Jesucristo simplemente como ven tal como eres, y sin una rendición de corazón. Y si ponemos a Jesús como Señor, como Cristo nada más, entonces nos pone como un rey ajeno, un Dios ajeno, que no se involucra con nosotros. Entonces esto es bien importante, esta unión, este binomio, por así decirlo, para que tú y yo podamos pensar y reflexionar acerca de la vida por Jesucristo que murió por nosotros. Reflexionar en estas cosas nos da una perspectiva diferente para actuar diferente para gloria de Dios. Vamos a ver lo que dice aquí, versículo 5. Es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles. ¿Cómo se ve entonces una persona que ha fructificado en el Evangelio, por así decirlo, o que ha caminado en el Evangelio? Pues primeramente porque sabe que ha recibido esa gracia por fe. O sea, no hay mérito en recibir el Evangelio. No es como, sí, por mí, por nuestras, o por lo que hice. Hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia. Y vimos que apostolado, o la palabra apóstol, es llamado a un fin. Entonces podemos decir que esta gracia vino para que podamos tener un llamado a poder obedecer. Y algo que estoy trabajando mucho conmigo primeramente y con mis hijos es la obediencia hacia sus autoridades. Y realmente es algo desafiante, porque me he notado en muchas ocasiones en las que doy una instrucción, una indicación con mis hijos, y tardan en hacerlo, y me analizo y digo, yo hago lo mismo, ellos están imitando mi obediencia. Y la obediencia es algo que va en contra de la naturaleza humana, porque la naturaleza humana ama más deleitarse en su cochambre y en su cochinero y en su pecado y en su oscuridad, ¿sí? Con un síndrome como es de amar la caverna y la oscuridad. Y Juan 3 lo dice bastante bien. Acompáñame en tu Biblia, por favor. Si Jesucristo entonces vino para ser Señor y Salvador, y vino por todos, porque el amor de Dios es para todos, acompáñame en Juan 3:16, para que podamos ver un poquito más al respecto. Dice,
Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es un versículo fundamental que explica muchísimo del Evangelio. Pero quiero centrarme en el versículo 17. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice el 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ese es el juicio para nosotros, de que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, pues sus acciones eran malas. Entonces, la naturaleza rebelde nos lleva a desobedecer a un Dios, y entonces me gusta cómo este título de Hijo de Dios comunica cuál es su linaje. Si tú viste las películas del Rey de los Anillos, de todas, y todas estas sagas del Hobbit y todo esto, puedes recordar un poquito cómo se nombra a estos personajes, ¿no? Tal, hijo de tal, ¿no? Algo muy parecido a lo que en la Biblia, en el Antiguo Testamento se utilizaba. Y y la finalidad de decir todo esto es: yo soy Eric, hijo de Víctor Servín, y hijo de Manuel Servín, y entonces lo que está comunicando es: mi ascendencia tiene ciertos rasgos y atributos, tú debes esperar de mí esto. Eso significa que si yo soy hijo de Dios, debo comunicar en los rasgos y atributos de mi Señor, y eso debe ser reflejado en obediencia. Si yo entonces amo más mis malas obras y amo más mentir y engañar, ¿sí? Destruir, perturbar, la cuestión es de que el Satanás se dedica a eso, y sus cualidades son esos, como león rugiente buscando a quien devorar, el padre de la mentira, el acusador. Entonces, si a nosotros hacemos esa comparación de qué más nos distingue, si es la mentira, la acusación, la destrucción, destruir, robar, ¿sí? Entonces está comunicando de que pertenecemos al Padre, que es Satanás. Jesús fue Hijo de Dios perfecto, y Él nos hace una invitación: salgamos de ahí para poder entrar a su reino, y a través de la gracia, por medio de Él que hemos recibido la gracia. Y el Evangelio es gratuito. Un énfasis en la buena noticia de Dios: es gratuito. No nos costó nada a nosotros, no le va a costar nada a tus hijos, no le va a costar nada a tus nietos, pero sí le costó todo a Jesucristo, hasta la muerte. Eso entonces implica una respuesta por amor. Si Él dio todo por nosotros en la cruz, lo menos que podemos hacer por Él es entregar nuestra vida en obediencia. Y ese es el verdadero culto racional que el Señor espera: la obediencia, el sometimiento de nuestra voluntad, sometimiento de nuestro espíritu rebelde a un Dios bueno que nos liberó, que nos amó, nos liberó, nos redimió y ahora nos ama. Y dice: la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. El Evangelio es tan magnífico, el Evangelio es tan magno, que está disponible para todos, está absolutamente disponible. ¿Sí? No es que el Evangelio solamente sea para los 144,000, o el Evangelio o la salvación sea solo para los del linaje judío, sino que está para todos los gentiles. Y tú y yo somos gentiles, así somos considerados dentro del Nuevo Testamento, gentiles que ahora pertenecemos a la familia de Dios. Y esto también es para absolutamente todos, para nuestra zona metropolitana, para la región del Estado de México, para la gran ciudad, la Ciudad de México. Es esta noticia. No hay que irse de rodillas a ningún lado, no hay que pagar ninguna manda, no hay que vivir carentemente para poder, o aislar, no. Por amor a su nombre es que Él nos entregó la gracia, pero fue a causa del sacrificio de Jesús. Dice el versículo 6, entre los cuales están también ustedes,
llamados de Jesucristo. O sea, los romanos, pues, le estaba diciendo Pablo, ustedes también han sido llamados a Jesucristo. ¿Y a qué se refiere esto? Si recordamos que el origen de la carta Pablo la escribió desde Corinto, y sabemos, y si recordamos un poquito, los corintios había un término, corintear, pues, en donde ya la perversidad, la falta de cordura, ya eran unos sinvergüenzas, uno se acostaba con su madrastra, el otro llevaban sus problemas a tribunales, donde no podían resolver sus problemas entre ellos, había fornicación, había un exceso de énfasis en mis capacidades, ¿sí? Como yo sí puedo tener esto, yo sí puedo lenguas, yo sí puedo hacer un montón de cosas, y Pablo les dice, oigan, ustedes corintios, ustedes necesitan anhelar el amor por sobre todas las cosas. Entonces Pablo, previniendo ese tipo de controversias con los romanos, les dice, ¿saben que ustedes también fueron escogidos por gracia? ¿Sí? De cierta manera aquí, por amor a su nombre, entre los cuales estaban también ustedes. Los romanos necesitaban también ser llamados de Jesucristo, apartados en esta encomienda de comunicar, de compartir, de platicar a los demás, ¿sí? Versículo 7. A todos los amados de Dios que están en Roma, me encanta, a los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es muy, muy, muy simple esto. Pablo, el hostil, ahora está diciendo, ustedes que son los amados, ustedes han sido llamados a ser santos, tienen primeramente una identidad bien establecida, el amor de Dios por ustedes no cambia, tú y yo somos amados por Dios y nada nos podrá separar del amor de Dios. Si tú no sabes cuál es tu identidad hoy, es primeramente eres amado, hija muy amada, hijo muy amado, le perteneces al Señor, ¿sí? Eres llamado a ser santo, a ser apartado, a ser dedicado Antes Pablo se dedicaba a perseguir a la iglesia, pero ahora está dedicado a compartir estas buenas noticias. Luego dice ahí, gracia y paz. Estas dos modismos de saludo, dos formas muy, muy, muy comunes de saludarse. Gracia, que en griego es charis, como la costumbre griega, que era como te deseo lo mejor, la abundancia, ¿sí? Regalos, ¿no? Y paz, que era el modismo judío, que es la palabra shalom, que es te deseo paz, te deseo lo mejor, tranquilidad, o sea, no te estoy provocando la guerra. Entonces esta combinación era un modismo que Pablo utilizaba en todas sus cartas. Y no podemos separar esto, la gracia y la paz para los hijos de Dios. Es como un torrente, cuando estamos en Cristo Jesús, que es imparable. La gracia de Dios es inminente en nuestra vida y eso nos lleva a una acción. Y la paz, la reconciliación, la paz con Dios primeramente. A ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nuevamente, Pablo no se cansa de exaltar los atributos del Señor. Pablo, es más, está fascinado en utilizar 1, 2, 3, 4 o hasta 5 rasgos de Dios. Y hasta aquí dice, bueno, ese es mi saludo. ¿Sí? Qué interesante hubiera sido platicar con Pablo, porque fíjate, tardamos todo este tiempo para decir, muy bien, ese soy yo. Ahora sí, este es el motivo de mi carta, este es el motivo de mi mensaje. Vamos ahora sí a compartir en el versículo 8 el segundo punto. Cuando nos veamos, o la visita de Pablo a Roma. Sí, tienen algunos como título. La NBLA dice deseos de Pablo de visitar a Roma. Ya vimos todo imagínate la teología de Pablo para que en su saludo pudiera haber insertado todo el evangelio. Él estaba enamoradísimo de Jesús, que no podía apartar ni siquiera el saludo del evangelio, Jesucristo, y describirlo y con amor darlo a conocer. Ahora aquí vamos a ver también el amor por sus hermanos en Cristo. Deseos de Pablo de visitar a Roma. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Ojalá nosotros pudiéramos orar más por los demás en lugar de orar por nosotros.
Y Pablo está dándonos un gran ejemplo aquí del mismo corazón de Jesucristo. Doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes. No se conocían, no habían tenido una relación afectiva entre ellos, y les dice, ¿sabes qué? De todos modos, los tengo en la mente. Una iglesia es fuerte en proporción a su tiempo que pasa en oración. Y lamentablemente no es... he estado en más de en 2 iglesias con anterioridad, la iglesia en Calvary Chapel en Silao, luego estuve en Horizonte Querétaro y ahora estoy aquí. Y los eventos menos populares son las reuniones de oración. Pero la iglesia es fortalecida por medio de la oración, por medio de esta disciplina espiritual, de poder buscar el rostro de Dios para que podamos simplemente buscar quién es y no buscar su mano. Y Pablo dice, doy gracias, ¿sí? Por todo el mundo, porque todos hablan su fe. O sea, oro, cuando vienen a mi cabeza, oro por ustedes, doy agradecimiento, y aunque no los conozca, pregunta, ¿tú has orado por las personas de nuestra iglesia que no conoces? ¿Sabes quiénes son las personas de nuestra iglesia, la membresía? ¿Quién está en tu grupo Conexión? ¿Has platicado con ellos? Oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? A ellos sí los conoces, ¿no? No los conoces. Qué triste, porque Pablo nos está diciendo aquí, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo. Es un llamado para todos. Yo también necesito hacer esto, ¿no? Porque por todo el mundo se habla de su fe. Roma era conocido por la iglesia de Roma, por la fe que tenían, a pesar del trato hostil que tenía Roma contra los cristianos. Ya lo platicamos con el rey Nerón en la introducción. Y dice, por versículo 9, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes. Nuevamente, Jesucristo, el evangelio, la intervención, el fruto de una vida en comunidad, son inseparables, ¿sí? El cristianismo no es una vida en solitario, sino es una vida en comunidad. Porque Dios nos dio ese ejemplo en la Trinidad. Y siempre en mis oraciones implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Acuérdense, Pablo no tenía Facebook, no tenía WhatsApp, no tenía Instagram, no tenía TikTok para poder, ni Telegram, ni todas esas cosas, para poder decir, mira, ahí te mando una foto de la iglesia, todos digan hola, ¿no? Sino que él tenía que irlos a visitar personalmente para darlos a conocer, para conocerlos, ¿sí? Entre los demás, y que pudieran contarles, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? ¿Cómo están con los proyectos? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está tu trabajo? ¿Qué onda con Nerón? ¿Cómo están yendo? Y me encanta porque quería implorando ir a visitarlos, porque sabía que esta iglesia tenía mucho que contar, y somos muy parecidos a los romanos, porque necesitamos que nuestra fe sea dada a conocer. Y dice, 11, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Pablo no tan solo va y dice, a ver, ¿qué me pueden dar? Sino yo quiero ir y compartirles un don, pero esto significa un don espiritual. Yo puedo orar por ti, yo puedo interceder por ti. Tal vez lo que más necesitamos no es que nos regalen el último iPhone del hot sale que en estos días se estaba vendiendo, sino una oración, palabras de aliento, intercesión, una oración por ti y por mí. Es lo que podemos dar como un regalo espiritual, un don espiritual, a fin de que sean confirmados, sí, afirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente. Es algo que tiene que suceder en nuestra iglesia, es el confortarnos mutuamente. Y no menospreciarnos mutuamente o criticarnos mutuamente o dividirnos mutuamente, sino el ministerio mutuo se trata de esa vida de compañerismo que es basada en el amor de Cristo. Cada uno nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y cuando tú escuchas hablar de personas que están poniendo en práctica y en acción su fe, dices, wow,
qué padre, es mi hermano y está con esas ganas de servirle a Cristo, está enamoradísimo de Jesús, aunque las cosas vayan, o sea, sus circunstancias parezcan de otro color. Dice, y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. ¿Sí? Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Tengo obligación, algunas versiones la traducen como soy un deudor, ¿sí? Para ustedes, para los griegos, para los bárbaros. ¿A qué se refiere esto? No que les debiera dinero, sino que como él se sabe tan amado y tan perdonado de Dios, dice, yo no puedo callar esto. Yo estoy obligado, ¿sí? Dice, yo tengo obligación a compartirle esto a todas las personas. A los griegos menciona aquí que eran los que se creían como los más intelectuales y a los bárbaros que eran los que no tenían tanta preparación y es interesante ese contraste de clase social porque dice, yo voy a compartirles a ellos y también voy a compartirles a ellos. Me siento obligado a que se disemine, se despliegue esto. Y en nuestra ciudad, en nuestra México, en nuestra Ciudad de México, la mejor forma de poder desplegar todo esto, ¿sí? Hoy ya no hay griegos, ya no hay bárbaros, ¿sí? Hoy hay hipsters, hoy hay políticos, hoy hay maestros, hoy hay estudiantes, hoy hay chairos, hoy hay personas de barrio, ¿sí? Hoy hay fresas, hoy, en fin. Pero para los sabios como para los ignorantes, para cualquier cosa, ellos necesitan que a través de instituciones, a través de empresas lideradas por cristianos, a través de plantaciones de iglesias, ellos puedan tener accesibilidad al evangelio. Pues ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo creerán si no hay nadie que esté ahí con ellos? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y Pablo dice, es que yo me siento obligado a compartirles a ustedes. Ansioso, dice, así que por mi parte ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Anunciar el evangelio. Y unos podrían, si ya te diste cuenta, la palabra evangelio es lo que más se repite en estos 15 versículos. Y es lo que tú y yo necesitamos para la salvación y para la vida cristiana, para la vida en Cristo, el evangelio, todo lo que Jesucristo hizo por nosotros para que poco a poco pudiéramos tomar la forma, la imagen, el carácter de Jesucristo y entonces en vida darlo a conocer, ser embajador con este llamado de proclamar la verdad a todas las personas. Ustedes que están en Roma, hay un gran sueño, hay una gran visión, hay una comisión en el corazón del Señor, que nadie se pierda y que toda la rodilla se doble y que reconozca el nombre de Jesucristo. Hay una gran encomienda. Y por último, el último punto, ¿sí? Es una definición del Evangelio. ¿Más? Sí, aquí seguiremos predicando el Evangelio. Somos cristocéntricos. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y es interesante porque habían personas en esta iglesia de Roma que pues eran iletradas, que no tenían tanto conocimiento y el evangelio no era como algo como a qué seguir o sí, dime qué religión eres y podías poner ahí cristiano y que fuera así como pues como que ya está siendo más original y no, el evangelio en aquella época, ser cristiano significaba realmente una cuestión de vergüenza porque consideraban a los primeros cristianos como caníbales, ¿sí? En un canibalismo pensaban que se comían entre ellos y los acusaban de Dráculas o de vampiros porque tomaban sangre pensaban que tomaban sangre los primeros cristianos y sin mencionar que cuando se popularizó la fiesta del Ágape, ¿te acuerdas cuando lo vimos esto en Corintios?
estas ceremonias ágape, donde se celebraba el amor, compartiendo el pan, compartiendo el afecto, compartiendo todo esto, los acusaban de acostarse y echarse unos con otros. Entonces el evangelio tenía una mala fama en el primer siglo. Primeramente, pues porque se celebraba la Santa Cena y pensaban que eso era canibalismo y era beber sangre, y también pensaban que la fiesta ágape, ¿sí?, era pues una orgía entre cristianos. Pero sabemos que eso no es así. La Biblia no señala en ninguna parte ese tipo de prácticas. Dice, pues no me avergüenzo del evangelio. Pablo tiene bien seguro de que en su condición, en su siglo, él dice, no me avergüenzo de esta convicción. Jesucristo vive, Jesucristo murió, Jesucristo me perdonó y Jesucristo también los va a perdonar a ustedes, si no es que ya los perdonó. Jesucristo es el evangelio, pues es el poder de Dios. Y ojo, no necesitamos gritar para decir esto. El evangelio es poder de Dios para salvar tu vida. Porque el mismo evangelio tiene, Dios es el poder de Dios, no es el poder del predicador. El poder de Dios para salvar a todo el que cree. La buena noticia de Dios es de que Él con poder, ¿sí?, va a alcanzarte a ti. La invitación está ahí, no está tan lejos, pero es para que tú y yo puedas ser edificados, ¿sí? Y la salvación para todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el evangelio, la justicia de Dios, y cuando dice la justicia de Dios, se refiere al carácter intachable y moral de Dios, ¿sí? El carácter moral de Dios, ¿sí?, se revela por fe y para fe. Estos últimos palabritas, la última palabrita por fe es un poquito difícil de enseñar, ¿sí? Pero la primera parte es muy, muy sencillo. Sí, está diciendo que la justicia de Dios demanda ser satisfecha, quién es. Dice, es revelada por fe, es para que esa creencia en lo que hizo Jesucristo te pueda dar salvación, y Dios otorga esa fe en el creyente, en el individuo, en el ser humano. Y para fe, muchos concuerdan que significa para el crecimiento, para la perseverancia de tu fe, como esta santificación progresiva, ¿sí? Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, como se lo dijo a Abraham, como se lo dijo Abraham, ¿sí?, a Rahab también, ¿sí?, por sus obras se fueron considerados justos. Pero aquí es por la obra de Cristo, tú y yo podemos ser hallados justos. Algo con lo que quiero cerrar en este sermón es lo siguiente. Recibe la gracia por medio de Jesucristo. Si rechazas a Cristo y sus buenas noticias, rechazas la gracia y recibes condenación de la ira de Dios. Isaías 26:8 en la Nueva Traducción Viviente dice, Señor, mostramos nuestra confianza en ti al obedecer tus leyes, y el deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre. Vamos a orar. Padre, te ruego que todo esto, Señor, pueda ser de enseñanza a nuestros corazones, para que podamos rendir nuestra vida y que tú seas haciendo tu gracia y tu poder, Señor, en cada uno de nosotros. Nosotros no podemos hacer nada. Tú eres el que ya lo hiciste todo. Gracias por esta gracia tan inmerecida que nos das, Señor. Y gracias por esta oportunidad que nos das de escudriñar tus escrituras. Así que permítenos responder en obediencia en nuestro corazón para glorificar tu nombre. Ese es el deseo, confiar y obedecerte a ti, tus leyes, tus instrucciones, tus mandatos. Y el primer mandato es amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Te ruego por mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Este es el mensaje, la buena noticia de Dios para nosotros el día de hoy, en donde está
hay una invitación a ti para que vengas a comer a la mesa del Señor diciéndote, aquí está la salvación, recíbela en tu corazón. Si tienes más dudas al respecto, puedes contactarnos en nuestros números telefónicos de contacto Horizonte Ciudad de México, que espero que aparezcan por aquí, por un lado, o lo puedes encontrar en la descripción de este video para que puedas tú, si tienes más dudas, podamos ayudarte a responder todo esto. También a los que son de la iglesia, esperamos poder verte la próxima semana en nuestro 6º aniversario que lo estaremos celebrando en la Fundación Hombres de Fe, esto al norte de la Ciudad de México, exactamente en el Estado de México, para que podamos juntos poder estar compartiendo la comida, compartiendo adoración con el Señor y también que podamos pues escuchar la palabra del Señor y agradecer. Es un tiempo de mucho gozo en mi corazón y espero que también sea en el tuyo, en donde podamos también tener otra reunión presencial. Gracias por tu atención. Para más dudas, para más consejos, sigue a Jesús. Nos vemos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Hasta luego.